Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio muy parecido al ejercicio 1 del repartido 1. ¿Ah? El ejercicio dice así. Un cuerpo de masa 5,0 kilogramos se levanta verticalmente con velocidad constante desde el suelo hasta llegar a una altura de 2,2 metros. Lo que pide es calcular el trabajo realizado por la fuerza peso, que está acá representada, y por la fuerza que se le hace al cuerpo para levantarlo. ¿Bien? Esa es la parte A. En la parte A entonces tengo que calcular el trabajo de la fuerza peso y de la fuerza. Antes, vamos a empezar analizando esto. Me dice que se mueve con velocidad, o que sube con velocidad constante. Entonces, si la velocidad es constante, lo que voy a sacar en conclusión es lo siguiente. Resulta que la aceleración de cualquier cuerpo siempre es la variación de la velocidad en determinado tiempo. Como en este caso la velocidad es constante, no hay variación de velocidad. Eso significa que la variación de velocidad es 0. Por lo tanto, la aceleración va a ser 0, ¿verdad? 0 dividido el tiempo va a ser 0. Si la aceleración es 0, entonces la fuerza neta también va a ser 0, ya que la fuerza neta es masa por aceleración. Masa, 5,0 kilogramos por 0 es 0. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser 0. ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, porque yo no sé cuánto es esta fuerza. Por lo tanto, cuando me enfrente al problema de calcular el trabajo de esta fuerza, no lo voy a poder hacer porque me va a faltar un dato. Tampoco sé cuál es la fuerza peso, sin embargo, sabiendo la masa, puedo calcular la fuerza peso. Pero ¿qué pasa? La fuerza neta no es solamente masa por aceleración, como dice en definitiva la segunda ley de Newton, sino que también es la suma vectorial de todas las fuerzas. En este caso, la fuerza neta sería la suma vectorial de la fuerza peso y la fuerza F. ¿Bien? Esta suma vectorial se transforma, una vez que entiendo que el peso al tener dirección vertical, y sentido hacia abajo, el peso va a ser matemáticamente negativo y la fuerza F va a ser matemáticamente positivo. Básicamente es fuerza menos peso. ¿Bien? Como la fuerza neta dijimos que era 0, en definitiva estas dos, la resta de estas dos va a dar 0. Lo que me lleva a decir que la fuerza peso y la fuerza F van a ser iguales. O sea que si yo sé cuánto es la fuerza peso, también sé cuánto es la fuerza F. ¿Bien? Por ahí vamos bien. Ahora vamos con el cálculo del trabajo. Bueno, para calcular el trabajo de la fuerza peso, lo que debo tener en cuenta es que voy a calcular fuerza peso por desplazamiento, distancia, por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Bien, antes calculé acá la fuerza peso. El módulo de la fuerza peso es masa por el módulo de la aceleración gravitatoria, que nosotros vamos a usar simplificadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces 5 kilogramos, que es la masa, por 10 me da 50 newton. ¿Sí? Como habíamos visto antes, también la fuerza va a ser 50 newton, así que peso y fuerza tienen el mismo módulo, 50 newton. El desplazamiento lo vamos a escribir, vamos a dibujar ese vector, mejor dicho, es vertical hacia arriba. Eso quiere decir que el ángulo que hay entre la fuerza F y el desplazamiento es 0 grados. Y el ángulo que hay entre el peso y el desplazamiento, o la distancia, es 180 grados. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a calcular el trabajo de la fuerza peso como fuerza peso, que son 50 newton, por la distancia, que es 2,2 metros, por el coseno de 180 grados. Entonces esto me da menos 110 joules. Bien, 50 por 2,2 es 110. Coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, 110 por menos 1, menos 110 joules. Algo parecido nos va a pasar con el trabajo de esta fuerza F, que le voy a calcular de la misma manera. El módulo de la fuerza F son 50 newton, la distancia también es 2,2 metros, pero ahora es el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 es 1, positivo. Por lo tanto, la fuerza F va a tener, el trabajo, perdón, de la fuerza F va a tener el mismo módulo, que va a ser 110 joules. La diferencia es que una es positiva y la otra es negativa. Bien, y ahí se terminó esa parte. La parte B dice, calcular el trabajo realizado por la fuerza peso
y por la fuerza que se le hace para levantarlo, si se levanta con aceleración de 3,3 metros por segundo al cuadrado. Bien, la única diferencia es que ahora mi fuerza neta no va a ser 0. Como tengo aceleración, mi fuerza neta va a ser distinta. La masa es 5,0 kilogramos por 3,3. Esto me va a dar otra fuerza neta distinta. Por lo tanto, si se mueve con cierta aceleración y tengo cierta fuerza neta, como habíamos visto antes, fuerza menos peso, esta suma vectorial, ahora me va a dar distinta de 0. Por lo tanto, esta fuerza, al tener aceleración positiva, va a hacer que el cuerpo se mueva hacia arriba, ¿verdad? Y no hacia abajo. Bueno, la fuerza neta me va a dar 17 newtons, en realidad me da 16,5 newtons, pero como estos dos tienen dos cifras significativas, el resultado también tiene que tener dos cifras significativas. Así que en vez de 16,5 es 17. Una vez que sé mi fuerza neta, puedo calcular cuánto es mi fuerza F. O sea, la fuerza peso yo ya la conozco, la calculé en la parte anterior y es la misma. La masa no cambió, sigue siendo la misma, así que mi fuerza peso siguen siendo 50 newtons. Entonces, para la fuerza F, yo sé que mi fuerza neta es ya habíamos visto que era la resta de los módulos, ¿verdad? O sea que debo poner estas dos barras que indica que es el módulo de cada una de las fuerzas. La fuerza neta la conozco su módulo, 17 newtons, mi fuerza F todavía no la conozco, el peso son 50 newtons, así que voy a despejar fuerza. Básicamente, estos 50 newtons que está acá restando va a pasar sumando, así que la fuerza F son 67 newtons. Ahora que tengo las dos fuerzas, fuerza peso y fuerza F, puedo calcular el trabajo de cada una de ellas. Bueno, el trabajo de la fuerza peso lo habíamos calculado en la parte anterior, no es necesario volverlo a hacer, es exactamente el mismo, menos 110 joules. En cuanto al trabajo de la fuerza, sí lo tengo que volver a calcular, porque ahora mi fuerza es distinta, es mayor, es 67 newtons. Ese es el módulo de la fuerza F por 2,2 por coseno de 0 grados. Eso me da 147 joules. Y ahí se terminó.